Me acompaña en el estudio Miguel Eraña, académico investigador en Derecho de la Ibero. Miguel, bienvenido. Encantado, Alejandro. Muy buenas noches. Dice el presidente del Senado, Alejandro Armenta, que fue legal y legítima esta sesión que apenas veíamos. ¿Para ti fue legal y legítima? Bueno, yo creo que habría que considerar las fechas en que se celebraron estas sesiones, ¿no? En otras palabras, decir que se comportaron realmente como lo que el día 30 anunciaba, que era el Día de los Niños. Y a diferencia de los niños que tienen grandeza en su festejo, porque la inocencia les proyecta que es su día, la mayoría en el Senado de la República se comportó, digamos, como con comportamientos impresentables en adultos. En niños se podría jugar, pero con el Poder Legislativo no es posible. Y la verdad, el senador Armenta tendría pues que tener mucha fe, o el senador Monreal, como dijo, tuvimos una revelación, que es la forma como en ocasiones Dios se dirige a su pueblo, al reunirnos con el presidente, porque sabemos qué es lo que se requiere ahora. Pero en realidad, Alejandro, lo que ha ocurrido no es ni legal ni legítimo. Ni legal ni legítimo. Y conste que me he dedicado muchísimo tiempo a los estudios parlamentarios y de nada sirve que suministremos información que no solamente las normas parlamentarias vinculan, sino los principios. La deliberación es el núcleo central del Parlamento. Debatir significa argumentar. Lo ilegal y lo ilegítimo vendría desde Cámara de Diputados, que también se fue en fast track toda esta serie de... Yo creo que ahí empezó la cadena de estropicios, porque la Cámara de Diputados, de manera irregular y con vulneración completa de principios básicos como el de publicidad parlamentaria. A ver, de manera básica, la Cámara no se dedica solo a votar. Hay una serie de prolegómenos que le otorgan legitimidad a la decisión final. Pero si estos nunca se cumplieron, la Gaceta Parlamentaria de ambas cámaras terminó siendo una prostitución literaria, literal. Porque bajaban y subían dictámenes o minutas sin ton ni son. O sea, lo que hicieron se podía haber hecho teniendo un reposo en sesiones extraordinarias y no lo deseaban. Por mucho tiempo no trabajaron casi o postergaron el acuerdo y ahora lo que ocurrió es que querían sacar todo en 8 días, 10 días. Una prisa impresionante veíamos en Cámara de Diputados que terminó con lo que veíamos en esa sesión entre viernes y sábado en la Cámara de Senadores. Así es, Alejandro. Las prisas nunca son buenas consejeras porque imputan a las decisiones legislativas características que sí puede tener en el Ejecutivo. Por eso no es extraño que el presidente haya tenido hasta, hay que decirlo, al presidente, y lo digo con pena por todo el cariño que le he tenido, y él lo sabe, cariño y afecto, y no puede ser que le haya hecho la convocatoria a su grupo parlamentario, incluso al recinto de Juárez. Pero se los hizo a los senadores, que por cierto, el Senado mexicano en 1857 desapareció en el mismo recinto donde el presidente hoy los convocaba. Esa es la gran paradoja. ¿Qué mensaje? El mensaje es triste, y yo sí creo que como constitucionalista no me queda otra más que exponerlo en público, porque así no se puede gobernar al país. ¿Va a acabar en la Corte? ¿Tú sí le ves posibilidades de que estas acciones de inconstitucionalidad tengan un fin positivo en la Corte? Mira, Alejandro, que revierta esto. Sin duda. Son más de 20 dictámenes y minutas ya convertidas en legislación por este procedimiento fast track, que pasó por todos los procedimientos básicos parlamentarios, amparados en un inconstitucional como irregular artículo, tanto el 110 como el 95 del reglamento del Senado, que dice que por mayoría se puede dispensar por urgencia cualquier tipo de resolución de decretos. Y se hace ilegalmente amparados, porque hay que recordarlo, senadoras y diputados saben que en otras legislaturas, incluso las que tanto se critican, las del PRI, las del PAN, la dispensa de este trámite se hace no con base en estos reglamentos
inconstitucionales a partir del 10 y el 11 que se expidieron en una y en otra Cámara. Porque hay una norma parlamentaria que se puede controvertir en la Corte, que es del reglamento interno del Congreso de 1934 y que todavía está en vigor. Es el artículo 59 y el 60, que dice que la dispensa de trámites parlamentarios por urgencia u obvia resolución tiene que hacerse con 2/3 de la asamblea respectiva y de los presentes, cosa que no ocurrió. De manera que usaron el simple mayoriteo, el automatismo, que se parece más a la capacidad, digamos, que se tiene en el Ejecutivo de un Consejo de Ministros. El presidente tuvo su Consejo de Ministros en el Senado y eso no se vale en un sistema de división de poderes. Aquí se parece mucho a lo que hizo Maduro, tuvo su propia, Nicolás Maduro tuvo en la Asamblea Constituyente su propia Cámara y prescindió de la elegida popularmente. Sí. Terminaría preguntándote, ¿la oposición actuó bien, quedándose en Reforma Insurgentes, no yendo a Jicoténcatl? Yo creo que no habría que decir que la oposición actuó mal, creo que actuó en sus condiciones, pero también traen un erratismo y un extravío permanente, porque para que no conozcan esta normativa que les vincula, es increíble cómo no la invocan. Por supuesto sí lo pueden hacer cuando presenten las acciones de inconstitucionalidad y que la Corte se pronuncie. Pero me parece que la oposición, y yo quiero felicitar a la senadora Xóchitl, que sí fue. Que por lo menos hizo lo que correspondía. Y además respetando el recinto paralelo, porque ahí estuvo más de 70 años el Senado mexicano. El Senado mexicano siempre tuvo, antes de que tuviera un edificio autónomo, estuvo en una esquina de Palacio Nacional, en el llamado Salón de Virreyes, y ahora ese recinto parlamentario de Juárez, que está no en la esquina, está a mitad de Palacio Nacional, si mal no recuerdo, en el segundo piso, que además es muy bonito, y que lo recién inauguró el verano pasado el presidente con algo inaudito, con un discurso de la presidenta del Senado en lugar de que lo hubiera hecho el presidente de la Cámara de Diputados. Porque aquí hay que decirlo, los presidentes de las mesas directivas están confundiendo y fundiendo su papel con el de floreros. No hacen control legislativo ni de dictámenes, ni de minutas y obviamente de procedimientos parlamentarios. Y es patético y la verdad es que me parece que ya llegó el momento que se los diga en su cara a la gente que hemos estado dedicados a estudiar el Congreso y sus decisiones legítimas. Si alguien conoce esto es Miguel Eraña. Gracias, Miguel, por estar acá. Veremos el curso que le den en la Corte ahora. Muchas gracias, Alejandro. Gracias.